La educación artística y científica. ¿Qué es educación? ¿Qué es arte y qué es ciencia? Arte es la posibilidad de comunicar lo que no se puede comunicar. Un pentagrama de Handel o de Händel, de Bach, de Schubert. Un pentagrama. Una pintura rupestre. Una pirámide. Primero nos dicen cosas de manera más estable. El arte tiene la posibilidad de comunicarnos de manera más permanente las ideas. Y número dos, es una posibilidad de encontrar múltiples sentidos a una idea que yo también pretendo localizar. Eso es lo que entendemos por arte, por estética. La filosofía moral ha estado pretendiendo relacionar la estética con la ética. Y cuando uno intenta la asociación, pues se sorprende. ¿Qué tiene que ver la estética con la ética? ¿Qué tiene que ver este asunto de metafísica llamado estética con este asunto de moral llamado ética? ¿Qué tiene que ver el comportamiento con las imágenes, con las apariencias, con las formas? ¿Qué es ciencia? El conocimiento ha tenido tres momentos. El conocimiento inició con el estadio teológico o religioso. El mayor representante de ese estadio es Moisés. El estadio teológico se relaciona con lo que es cierto, lo que es verdad, lo que es absoluto, lo que es inamovible, lo que se conserva. Luego vino la pregunta, que es el recurso y el método de la filosofía. Es el segundo estadio del conocimiento. Y un tercer estadio es el estadio científico, que es el conocimiento demostrable, es el conocimiento desde la experiencia, de lo controlable, lo predecible. La ciencia es el conocimiento que se caracteriza por ser sistemático, es decir, ordenado, clasificado, dispuesto. El conocimiento científico también es predictivo, controla y se aproxima al instante inmediato, al futuro. Es experimental porque trata de manejar las causas de los fenómenos, trata de explicar las causas de los fenómenos. Pero también el conocimiento científico tiene una característica que es oponible a las anteriores posibilidades de saber, y es que el conocimiento científico es inestable, es lábil, o sea, muda con mucha facilidad, no maneja certezas. Tampoco maneja preguntas, porque las preguntas las maneja la filosofía. Son demostraciones, pero unas demostraciones interpretables, unas evidencias que se pueden interpretar y como interpretaciones también pueden cambiar. Ese es el conocimiento científico. Hoy estamos emplazados en nuestra lección
sobre la forma de educar en arte y en ciencia. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en esta conversación. Ustedes pueden formular las preguntas a través del chat de nuestro canal y vamos a intentar darle alumbramiento a esas preguntas que ustedes formulen. Pero ese alumbramiento no va a ser posible si no tenemos la asistencia mayor, la asistencia del Espíritu de Dios, a quien vamos a invocar en esta hora. Oremos. Jesús, al ver la multitud, subió al monte y sentándose, llegaron a él sus discípulos. Entonces él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Señor, nos hemos sentado contigo en esta hora a conversar, porque un estudiante lo que hace es imitar a su maestro, y tú te sentaste a conversar para que nos recuerdes, Señor, cómo es la sabiduría tuya, la que viene de lo alto, que es primeramente pura, y luego pacífica. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Por qué los cielos cuentan? Porque los cielos no tienen palabras, por eso cuentan. ¿Por qué los cielos hablan de la gloria de Dios? Porque no tienen lenguaje, porque son figuras, porque son realizaciones, y las cosas, como dice Neruda, están llenas del alma. Y emergen los seres de las cosas llenas del alma mía. Porque las cosas fueron hechas por Dios. Y como a veces las palabras no alcanzan, sobre todo nuestras palabras, nuestros lenguajes, nuestras semióticas, nuestras filologías, nuestras grafías, nuestras gramáticas no alcanzan, entonces las cosas sí hablan. Las cosas hablan. Las cosas cuentan la gloria de Dios. La naturaleza, la natura, los principios matemáticos de la filosofía natural de Newton, las personas en la ética de Nicómaco,
y el Logos de Juan, el Dábar de Moisés. Pero las personas también hablan de Dios. Por eso nosotros somos la luz del mundo. Las cosas hablan de su Hacedor. Las cosas hablan de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero hay dos formas de aproximarse a las cosas, es decir, hay dos formas de interpretar las cosas. Desde el arte, desde la estética y desde la ciencia. Desde el arte, desde las formas, desde las sensaciones, desde la información de los colores, de los vacíos, de los contenidos. Es decir, la aproximación metafísica, la aproximación ontológica a la creación. La relación que nos hace vibrar con las cosas, que nos pone a suspirar, que nos pone a soñar cuando las vemos. Y hay otra forma, cuando las cosas nos hacen pensar, y allí está la ciencia. Cuando las cosas nos invitan a explicarlas. El funcionamiento de 10.000 millones de galaxias, cada una con 100.000 millones de estrellas, con puntos en concentricidad. La gravedad del agua subiendo invisiblemente por los conductos de un árbol. Una gota de agua. La simplicidad y la complejidad del sonido. Esas explicaciones, esos posibles intentos, también nos hablan de Dios. Y solo de Dios, como nos dice la lección del domingo, solo Dios. Porque las cosas hablan de dos sujetos, de los artistas y los creadores y de los intérpretes y los que intentan aproximarse a ellas. O sea, las cosas nos hablan de Dios y nos hablan de nosotros. De Dios en cuanto a su contenido y de nosotros conforme a la manera como interpretamos las cosas. Las cosas nos hablan del carácter de Dios. ¿Por qué existe un Dios perfecto en carácter? Porque existe un universo perfecto en diseño. Las cosas nos hablan de Dios. Pero también nos hablan de nosotros mismos, porque como decía Schiller, nosotros tenemos un miramiento especial frente a las cosas, porque las cosas no son como son, sino como somos, como las interpretamos. Y podemos utilizar dos lentes. La perspectiva sensorial, la perspectiva del placer, de la emoción, o la perspectiva de la razón. Podemos sentir las cosas con el arte, o podemos pensar las cosas con la ciencia. Pero solo el Señor es el contenido. No porque Él esté en las cosas, ni porque las cosas estén en Él. Hay una diferencia entre panteísmo y pananteísmo y teísmo. El panteísmo asume
que Dios está en todas las cosas. Y el panteísmo asume que todas las cosas están en Dios. Pero no estamos afirmando eso. Nuestra posición es teísta. Nosotros creemos que Dios es independiente a las cosas. Solo que las cosas son la ropa de Dios. Son las huellas de Dios. El carácter de Dios se ve en las cosas. Amigos, mire, una de las cosas que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, es que el 99% de lo que usted quiera hacer está bien. Y hay 1% que usted quiere hacer y no está bien. Los malos educadores hemos hecho un acostumbramiento equivocado en las mentes de los seguidores, de los educandos. Y es que les hacemos pensar que el 99% de las cosas que yo quiero hacer, que yo me siento bien haciéndolas, está mal. Pero no es así. El universo que nos compromete, donde estamos comportados, donde estamos disfrutando, es un universo hecho muy bien. Así que, como dijera uno de los mayores educadores, que escribió así como Aristóteles escribió para su hijo, para Nicómaco, escribió una ética, también un rey y un filósofo llamado Salomón, un científico y un teólogo llamado Salomón, hizo un manual que se llama el libro de Proverbios para su hijo, para Roboam. Hizo un manualcito y como dijera Salomón, en el primer manual para Nicómaco y el segundo manual no para Nicómaco, no para Roboam, sino para la eternidad, que es Eclesiastés, que es un libro de eternidad. Por eso Heidegger tomó la mayor parte de ese libro para hacer Sein und Zeit, en alemán, que significa ser y tiempo. Es un manual y allí Salomón nos dice, en ese manual que tiene 2 tomos, en ese manual de ética que tiene 2 tomos, uno llama Proverbio, otro llama Eclesiastés, en ese manual Salomón dice que hay que disfrutar todo, porque el universo está hecho, está dispuesto de manera perfecta. Hay una variación, hay agujeros negros que devoran materia, hay materia oscura, hay energía oscura en el universo, hay una fisura por donde se ha generado la entropía en el universo. Y la entropía en nuestro corazón, la entropía en nuestra razón. La entropía en nuestro corazón se llama miedo. Y ese es el agujero por donde se devoran todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho. El miedo. El miedo es sinónimo de pecado. Porque tuve miedo y me escondí. Pero la mayoría de las cosas están dispuestas para yo disfrutarlas. Porque la mayoría de las cosas, mi corazón, mi neurona, mi nefrona, mi alvéolo pulmonar, mi lágrima, mi sudor, mi respiración, cuentan de la obra de Dios. Solo que hay un porcentaje que genera la fisura en la eternidad. Y por ese espacio se ha venido devorando materia, se ha venido diluyendo el universo en los últimos 6.000 años. Y es el miedo, el dolor, el pecado. Pero algunos seres humanos nos hemos acostumbrado a mirar el mundo no desde la estética y no desde la ciencia, sino desde el miedo. Y cuando uno tiene miedo empieza a mentir.
La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cada vez que se niega la verdad, ya sea a través de la filosofía, aunque la filosofía pretende la verdad, sea a través de la ciencia, aunque la ciencia está obsesionada con la verdad. Pero cada vez que se niega la verdad, se comete una injusticia. Se comete una injusticia, como lo dice Romanos 1:18. Porque la verdad es que el universo cuenta la gloria de Dios. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y cuenta la gloria de Dios, como nos dice la lección del lunes, desde la esteticidad y desde la eticidad. Yo no había encontrado un versículo tan extraordinario como el de Salmo 96:9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Yo no había encontrado una relación tan perfecta entre ética y estética como este versículo. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Cierto que no se entiende? Ese versículo no se entiende ni con filosofía, ni con ciencia, ni con las ciencias del lenguaje. Ese versículo se siente porque es un versículo eminentemente ético y estético. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, en la hermosura de la santidad. La ética es preciosa, la ética de Dios. Esa es la verdad, esa es una de las verdades que el arte nos permite entender la eticidad de Dios, la santidad de Dios, la perfección de una hoja de otoño, aunque esté seca, aunque sea manipulada, es perfecta. Cumplió, guardó la ley, está en equilibrio, se vistió bien, es respetuosa. Santidad, en una hoja caída de un árbol, santidad, perfección, hermosura. Pero como se decía antes, y como la lección del martes también nos cuenta, hay personas que se han querido quedar en el miedo. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? La naturaleza se hizo para hablar de Dios. Dios inventó un árbol para hablar de Él, un árbol para un niño, porque es un juego de plastilina. Hizo con plastilina un árbol que cuando los niños comieran del árbol sumaban puntos. Pero hizo otro árbol para representar a su enemigo y bueno, se generó la tragedia. Entonces, la naturaleza del universo, que estaba para hablar de Dios y hablar de las amenazas que hay en el universo, pues se convirtió en el obstáculo para encontrar a Dios. Y entonces el hombre utiliza la naturaleza para esconderse de Dios. ¿Dónde estás? No, es que tuve miedo y me escondí. El miedo hace que uno utilice la naturaleza, la ciencia, el arte para esconderse de Dios. El miedo logra eso. El miedo logra que yo pierda la capacidad de impresionarme con una lágrima, o con una tormenta, o con el océano. El miedo hace que yo no entienda lo que entendió Heisenberg. Cuando uno se bebe un sorbo de ciencia, se puede volver ateo.
Pero cuando uno se toma el agua hasta el fondo, en el fondo va a ver a Dios. Nos han mentido los religiosos que afirman que la mayoría de los filósofos son ateos. No es cierto. Desde Aristóteles hasta Habermas son creyentes. Por la Segunda Guerra Mundial, por la Revolución Francesa, apareció el ateísmo con fuerza en la filosofía. Pero solo es el 3% de los filósofos que han existido en el mundo que no son creyentes. Porque ellos, desde la pregunta, han encontrado a Dios. La ciencia tiene su mayor exponente en Isaac Newton, pero hay otros, hay muchos otros. Y no queremos que Einstein firme el prólogo de la Biblia para que ustedes me crean. Y para que ustedes crean que es bueno creer, que es sabio creer, que es científico creer. No lo hacemos. Pero la mayoría de los científicos de todos los tiempos creen. Solo que en los postreros días, como dice el apóstol Pablo, y le escribe otro manual a otro joven llamado Timoteo, a otro estudiante llamado Timoteo, pues en los postreros días se va a acentuar no solamente el ateísmo, porque el ateísmo ya pasó de moda. ¿Saben? Esta no es la época del ateísmo. Nosotros, yo no sé por qué estamos peleando con el ateísmo, porque este no es el problema de la época, pues lo menos no es el problema filosófico de la época. Ustedes saben que pensar en filosofía es pensar en tres cosas: en Dios, en la libertad y en la inmortalidad. Lo dijo Immanuel Kant, este filósofo racionalista alemán. Pero ahorita el problema no es si Dios existe o no existe, ese no es el problema. El problema de ahora es si lo necesito o no. Y el capítulo 6 del primer libro, la primera carta, el primer libro que le escribió Pablo a Timoteo, pues nos habla de eso, ¿cierto? De la necedad en la actualidad. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, la persona empieza a ser inteligente cuando se da cuenta que Dios existe. O sea, cuando un niño, cuando un adulto, cuando un anciano, cuando un moribundo se da cuenta que Dios existe, ahí empezó a realizarse como ser humano. Porque Descartes decía que lo que nos hace ser seres humanos es la capacidad de ser conscientes de nosotros mismos, de qué estamos pensando. Pues cuando yo pienso en Dios, como dijera Kant, cuando yo empiezo a pensar en Dios, como dijera Immanuel Kant, este filósofo prusiano, pietista, creyente, dijo: yo pienso en Dios. Cuando yo empiezo a pensar en Dios, empiezo a pensar. Eso lo dice un filósofo. Pero ya lo había hecho otro filósofo, otro científico, otro teólogo, como fue Salomón. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando yo me doy cuenta que Dios existe, ahí empecé a pensar. Y uno puede ponerse a pensar. Solo que hay otra pregunta que preocupa mucho. Y es pensar y preguntarse por el dolor. Y entonces, ¿a quién tenemos a ver para que nos hable el dolor? ¿A quién tenemos? ¿Sabe a quién tenemos? Tenemos desde Adán hasta el hermano de Jesús, Jacob. Tenemos desde Abel hasta Juan el Bautista. Pero hay uno que se puso a pensar en ciencia, en filosofía y en teología con respecto al dolor, y se llamó Job.
Un teólogo alemán llamado Karl Barth decía que la única pregunta necesaria en teología es ¿por qué existe el dolor? ¿Por qué existe la lágrima? Y Job dice, aunque Dios me matare, en él esperaré. Aunque Dios me matare, en él esperaré. La lágrima es una lente que mejora la capacidad para ver a Dios. Es una lente extraña, es una lente que apareció de repente, pero es una lente que nos ayuda a comprender a Dios. Job termina diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Él pone reyes y quita reyes. Revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. Pero con Él mora la luz. Ego sum via veritas vita. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén.